Muy buenos días, mi nombre es Verónica Sara Teonofre, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas, de la materia Sistema de Información 2. Bueno, yo les voy a explicar la arquitectura a tres capas. Definición. Es un estilo de programación, su objetivo primordial es la separación de la capa de presentación, capa de negocio y capa de datos. El cliente servidor cuyo objetivo es separar las capas. Estas capas se dividen en tres, como podemos observar aquí en la imagen. La capa de presentación, capa de negocio y la capa de datos. En la capa de presentación tenemos como los clientes y en la capa de negocios o intermediarios también es conocido. Servidor de negocios, que está aquí el servidor en la capa de negocios, y en la capa de datos es donde se almacenan los datos de los usuarios. Como bien anteriormente hemos mencionado que la arquitectura a tres capas se divide en tres partes, que sería la presentación, la capa de negocios y la capa de datos. Como bien aquí en la imagen observamos, en la capa de presentación están nuestros clientes o usuarios, y en la capa de negocios están nuestros servidores, donde reciben las peticiones de nuestros clientes. Y en la capa 3 tenemos la capa de base de datos, donde almacenamos nuestros datos. Capa de presentación es la que se encarga de que el sistema interactúe con el usuario y viceversa. Muestra el sistema al usuario, le presenta la información y obtiene la información del usuario en un mínimo de proceso. Esta capa se comunica únicamente con la capa intermedia o de negocios. Es la que comunica la información y la captura. Esto únicamente tiene comunicación con la capa de negocios. La capa de negocios. La capa de negocios se denomina capa de negocios o capa de lógica de negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que debe cumplirse. Esta capa se comunica con la de la presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de acceso de datos para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. La capa de negocios en sí es un intermediario que recibe las peticiones que solicita o validaciones del cliente o usuario. Capa de acceso a datos. Esta capa es la encargada de almacenar los datos del sistema y de los usuarios. Su función es almacenar y devolver datos a la capa de negocio, aunque para esto también es necesario en algunos casos que tenga procedimientos almacenados y funciones dentro de la capa. Aquí en la capa de base de datos o acceso a datos, aquí llega para hacer diferentes consultas, luego devuelve al cliente lo que el cliente solicitó. En sí pasa por un proceso de la capa de presentación. El usuario pide petición o solicitud a la que pasa por la capa de negocios o negociación, y luego pasa a la base de datos,
y de ahí de la base de datos regresa otra vez a la capa de negocios y luego de la capa de negocios vuelve a la capa de presentación y ahí ya el cliente, el usuario, obtiene la información que requería o que estaba buscando. Bueno, aquí en la imagen podemos observar la presentación, la capa de presentación, la capa de proceso o de negocio o la capa de datos. En sí se dividen en tres capas, ¿sí? La, la capa de presentación, aquí nos dice que interpretan las peticiones, como bien anteriormente hemos mencionado que en la presentación eh, los usuarios hacen sus peticiones, ¿ya? Interpretan, dice, las peticiones del usuario y presentan los resultados al usuario. En la capa de negocios o negociación o capa de proceso es el control de la petición, controlan las presentaciones, operaciones de la aplicación web, interactúan con los servidores de datos. La capa de datos, servidores de datos, servidores de base de datos, servidores de los ficheros, servidor de correo y entre otros. Eso es lo que almacena la base de datos. ¿De quién? De los usuarios. Ventajas y desventajas. Reduce el tráfico de información en la red, por lo que mejora el rendimiento de los sistemas. Las capas se pueden sustituir con las implementaciones alternativas de los mismos servidores básicos. Así es, gracias a su desarrollo, se desarrolla por niveles. En caso que haya un cambio, tendríamos que dar un mantenimiento especial a una función o simplemente no tendríamos que desordenar nuestro código, sino más bien irnos a la capa o cualquier capa que necesite este mantenimiento y poder añadir cierta funcionalidad. Si de eso se encarga bueno, si eso es las ventajas. Y las desventajas, esta solución es algo menos eficiente que la del modelo de dos capas, ya que hemos añadido una capa intermedia, en sí sería la capa de negocios, dice la capa intermedia más de software. Dependiendo de las elecciones de los lenguajes de desarrollo, pueden presentar mayor complejidad de comparación con cliente y dos planos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.